están? En Teoría Práctica estamos presentando un ciclo donde ponemos de relieve la importancia de la ciencia para la sociedad. Por eso te mostramos las actividades de investigación que desarrolla el CONICET Mendoza, por impulso de la Fundación CRISIT. La Fundación CRISIT es una unidad de vinculación tecnológica del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es decir, actúa como nexo entre el sistema científico-tecnológico nacional y el medio socioproductivo. Por ende, dentro de sus objetivos principales está el de la difusión de las actividades científicas que se desarrollan en CONICET Mendoza. Hoy te quiere presentar las principales o algunas de las principales líneas de investigación que se desarrollan en dos de los institutos. El Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, IANIGLA, y el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, IADIZA. En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Mendoza, se atesoran diversas colecciones que sirven de soporte a distintas líneas de investigación. El IADIZA en sí ha generado 7 colecciones biológicas, constituyen bienes patrimoniales, no solamente de la institución, sino de toda la gente, en donde preservamos organismos que han sido capturados a lo largo de diversas investigaciones. Los usos que tienen son de múltiples facetas, pero sobre todo son muy importantes porque constituyen testigos acerca de la biodiversidad que nosotros poseemos y cómo está distribuida esa biodiversidad. Sobre la base de estas informaciones, ya sea de datos moleculares que podemos tomar, de datos morfológicos, podemos establecer las distribuciones y establecer pautas de manejo y control de las especies, cómo esas especies van a ir en el tiempo modificando su distribución con cambios climáticos, por ejemplo, entonces saber si alguna especie puede estar en peligro de extinción, o condiciones ambientales en las que viven y que nos permiten saber en qué lugares podemos llegar a reintroducirlas o manejarlas de una manera determinada. Hay plantas que han sido colectadas una sola vez, o insectos que han sido colectados una sola vez en la historia de la investigación, y nosotros tenemos esa reserva genética guardada en estas colecciones. En este lugar hay 250.000 de ejemplares montados de distintas partes del país, de distintos proyectos, de distintos lugares. Los ejemplares son montados, estos son montados en seco, cada uno tiene su lugar donde se colectó, quién lo colectó. Por ejemplo, estos son mariposas noctuidos, es decir, que están, a veces las series son largas porque necesitas variabilidad para saber si son todas de la misma especie o no. Entonces tenemos avispas, abejas, distintos tipos de escarabajos. Esa es la localidad. Otra de las colecciones que es la de vertebrados, en donde hay aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. Los materiales son taxidermizados y se guardan ejemplares de distintas especies. Se albergan aproximadamente unas 9.000 aves guardadas en estos gabinetes y otro tanto de mamíferos. La preparación es compleja y sirve a distintas investigaciones científicas para conocer la distribución, grado de vulnerabilidad de las especies, entre otros estudios. Hacemos una pausa en Teoría Práctica. En instantes volvemos con otras líneas de investigación del CONICET Mendoza.
Universidad Juan Agustín Maza contamos con la Facultad de Ciencias de la Nutrición, la que da 2 títulos, el título de nutricionista a los 4 años y el de licenciado en nutrición a los 5 años. Somos una facultad que tenemos una gran trayectoria, 43 años, en todo lo que es el oeste de Argentina. También contamos con posgrados como novedad. También este año hemos comenzado con un intercambio de alumnos y docentes con Chile y con Perú, donde nuestros alumnos, cuando se encuentren en años más avanzados de la carrera, van a poder cursar un semestre o 2 semestres fuera del país y de esa manera intercambiar con docentes y con alumnos de otras universidades y enriquecer su formación profesional. Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza. Ya comenzaron las asambleas PAR en todo el departamento de Maipú. Participá con tus vecinos, proponé el proyecto que los une y ganá junto a la comunidad. Consultá el cronograma de asambleas en www.maipú.gov.ar. Municipalidad de Maipú. Somos gente maipucina. Nacer en OSEP. El programa materno-infantil con coseguro cero en consultas médicas, ecografías, análisis, parto y otras prácticas para la embarazada y su bebé. Inscribite en la sede de OSEP más cercana. Facilita el control y seguimiento médico periódico de ambos. Inscribite por una vida saludable. Consulta en osep.mendoza.gov.ar o al 0810 810 6737. El municipio de Junín lo que ha realizado son convenios con la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad de Congreso, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de la Concagua. ¿Cuáles serían los beneficios de esto? Es que el municipio de Junín es quien aporta lo que sería la infraestructura, todo lo que sería el personal a cargo de lo que es mantenimiento, y bueno, las universidades se contraprestan con algunas becas, también como por ejemplo la Universidad Maza, que nos da becas para que puedan estudiar los chicos de Junín y también del Este, lo mismo con la Universidad de Congreso y obviamente la Universidad Nacional de Cuyo con su oferta gratuita. Por iniciativa de la Fundación CRISIT, te estamos presentando algunas de las líneas de investigación de uno de los institutos que componen el CONICET Mendoza, el IADISA. El Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, IADISA, tiene, entre otras líneas de investigación, la desertificación, de la cual su directora, profesora Elena María Abram, es una referente internacional. Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es algo que los mendocinos no tenemos muy en claro, y es que todo el territorio de la provincia de Mendoza son tierras secas. Aún los oasis. Los oasis son tierras secas irrigadas y componen el 3% del territorio provincial. El resto, el 97%, son tierras secas que mal llamamos desiertos, porque hay toda una variación de tierras secas. Esas tierras secas están degradadas, están desertificadas por el mal uso que hemos hecho y el abuso que hemos hecho a lo largo del tiempo de sus bienes y servicios. Si yo te dijera que el oasis, la mayor riqueza del oasis son las viñas, ¿verdad? Y gran parte de la conducción, la viña es como una enredadera que necesita ser conducida. Gran parte de esa conducción son los postes que hemos sacado de la mayor riqueza del desierto, que era el bosque de algarrobos. Además, hemos ocupado toda el agua que traía el agua del río Mendoza y el del río Tunuyán,
en la construcción de nuestro oasis a través de diques, canales y la distribución en las viñas, y hemos cercenado el derecho de los habitantes de las cuencas bajas del río a recibir el agua. Entonces, lo único que hemos logrado con esto es que un tesoro, un capital que tenemos en las tierras secas se haya degradado, y en este momento necesitamos recuperarlo y podemos hacerlo. Eso es uno de los trabajos que hacemos desde el IADISA, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, es luchar contra la desertificación y la sequía, buscando hacer una experiencia demostrativa. Tenemos varias, pero esta es una en la que estamos muy empeñados, de que el desierto puede ser productivo con recursos endógenos, o sea, con los propios recursos del territorio y utilizando el riego de una manera muy racional, porque en la zona solamente podemos sacar agua del sustrato. Entonces la idea es recuperar los territorios degradados por la desertificación, reforestar con las especies nativas, por ejemplo el algarrobo, implantar otras especies que pueden producir forraje, organizar a los pobladores en una manera de cooperativa fundamentalmente, para empoderizarlos y que ellos tomen sus propias decisiones, solucionar los problemas genéticos y los problemas de sanidad del rebaño y producir leche sana en el medio del desierto. Otra de las colecciones destacadas que sirven a distintas líneas de investigación es el cactario, cuyo curador es el doctor Roberto Kisling. Aquí hay un cultivo de plantas, básicamente cactus, de la zona de Mendoza, de la zona de Cuyo, pero en realidad de todo el mundo. Y también hay plantas que no son cactus, muchas sudafricanas, por ejemplo, o africanas en general, o de otros continentes, que son de zonas secas. Y el motivo de esto es tener plantas para investigación. Hay alumnos de todo el país, o no, alumnos o colegas de todo el país que toman muestras para estudios cromosómicos, moleculares o sistemas de clasificación. Y por otro lado también tenemos como un muestrario para que el público en general, el público mendocino, pueda ver la variación que tienen estas plantas. El cactario, como otras colecciones, también sirven de soporte a la línea de investigación Restauración Ecológica. Su responsable, el ingeniero Mariano Coni, nos explica en qué consiste. Es el proceso de ayuda a la recuperación de un ecosistema que se ha degradado. Cualquier actividad que desarrollemos los humanos, vamos a impactar el ambiente. Cuando el impacto es mediano o grande, conduce a la degradación del ecosistema. En esos casos hace falta recuperarlo, hace falta restaurarlo. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en restauración activa, que es la restauración que implica un aporte extra de energía para poder recuperar ese ecosistema. Si uno quiere recuperar un ecosistema, como los ecosistemas que existen en Mendoza, naturales, que son ecosistemas de zonas áridas, en donde las condiciones climáticas son drásticas, etcétera, 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 es un ecosistema muy difícil de recuperar mediante restauración pasiva. La restauración pasiva es cerrar el sitio y dejar que el ecosistema prácticamente se regenere solo. Bueno, eso no es lo común. Lo común es hacer restauración activa, y para eso hay que hacer un desarrollo tecnológico que te permita recuperar ese ecosistema. Definamos recuperación de ecosistema, por lo menos recuperar la funcionalidad que tenía el ecosistema. Tenemos ecosistemas de referencia que no han sido degradados, entonces evaluamos ese ecosistema de referencia, cómo funciona, y entonces desarrollamos un paquete tecnológico para intentar recuperar las mismas funciones
que tenía que tiene ese ecosistema que no ha sido degradado. Uno de los primeros pasos para recuperar un ecosistema, haciendo recuperación activa o de restauración activa, es la revegetación. Para hacer revegetación, es decir, volver a poner por lo menos una parte de las plantas, o las plantas más importantes, las plantas claves, que formaban parte de ese ecosistema que se degradó. Entonces, para hacer eso, tenés que desarrollar un montón de conocimientos básicos sobre cómo funcionan esas plantas, cómo crecen, cómo se reproducen, su fisiología, qué necesidad de agua tienen para establecerse. Bueno, un montón de conocimientos que, como eran plantas que no tenían valor económico en la antigüedad, no habían sido estudiadas. Si vos hablás de un álamo, o hablás de una vid, o hablás de un tomate, tienen años de estudio. ¿Por qué? Porque tenían un valor económico también. A ver, ¿qué experiencias concretas tenemos? Hemos desarrollado paquetes tecnológicos de restauración para, por ejemplo, empresas mineras, tanto en la provincia de Catamarca como acá en la provincia de Mendoza. Es decir, hacemos precisamente eso. Estudiamos el ecosistema natural que no ha sido degradado y estudiamos de qué manera podemos reimplantar, restablecer las funciones que tiene ese ecosistema en el ecosistema degradado. Lorena Bonjour, técnica asistente del herbario Ruiz Leal, nos muestra la histórica colección que forma parte del patrimonio del IADISA. El herbario es una colección de plantas secas que se guardan en condiciones controladas para garantizar la conservación. El herbario actualmente tiene 80.000 plantas que se utilizan para diversos estudios, ya sea a nivel local, nacional e internacional. Se hacen préstamos a todas las instituciones. Y bueno, entre los trabajos más importantes que se han hecho están con este herbario, están la flora de Mendoza, la flora de San Juan, flora medicinal mendocina, bueno, diversos tipos de estudios polínicos, genéticos. Hacemos una pausa en Teoría Práctica, enseguida volvemos con otras líneas de investigación del CONICET Mendoza. Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza. Rivadavia, por ser un pueblo terminal, nosotros en nuestra plataforma educativa y donde nuestro intendente Miguel Ronco le da una impronta muy importante a la educación desde principio de año, no solamente con el nivel primario, como ha sido siempre y generalmente, sino es con todos los niveles. Vamos a construir una casa de altos estudios porque para nosotros es muy importante ofrecerles a los chicos que se nos queden en Rivadavia. También se están tramitando, porque donde se va a construir la casa de altos estudios, los terrenos son de la ONAVE, o sea que son terrenos nacionales. También está el trámite como para que nosotros hagamos la compra de esos terrenos, o sea que van a ser nuestros. Es importante también decirles que tenemos el ITU, la UTN, el IEF y el nivel superior de Rivadavia, como también la Escuela de Enfermería que lo trae el Valle de Uco. En Teoría Práctica, por iniciativa de la Fundación CRISIT, estamos presentando uno de los institutos que componen el CONICET Mendoza, el IANIGLA. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA, que dirige el doctor Fidel Roig, aborda los cambios ambientales y climáticos, entre otras líneas de investigación.
un instituto multidisciplinario, es la fortaleza que tiene nuestro instituto. Tenemos desde grupos que trabajan en la paleontología, en la paleobotánica, trabajan en otros grupos que trabajan en los estudios de los últimos milenios a través de anillos de crecimiento de árboles, otros que trabajan en la dinámica de los ciclos del carbono y del nitrógeno actuales, en los análisis de glaciares, retracciones, la parte hidrológica. Es decir, hay una complejidad de líneas temáticas, digamos, convergentes para estudios de cambios ambientales pasados. La paleontología reconstruye la historia de la vida a través del estudio de los fósiles, los cuales constituyen parte de nuestro patrimonio cultural. De eso nos da cuenta la doctora Esperanza Cerdeño, una de las responsables de esta línea de investigación. Los fósiles son evidencias directas de la vida en el pasado. Son restos de animales y vegetales, pero también lo son las huellas de su actividad orgánica, como las pisadas, los rastros o incluso excrementos fosilizados. Entre los fósiles más conocidos están los restos de grandes dinosaurios, mamíferos, invertebrados marinos como trilobites y amonites, o troncos y hojas de vegetales. Pero además hay fósiles de tamaño microscópico, como granos de polen y esporas, hongos, algas y microinvertebrados. Mendoza es una provincia rica en todo tipo de fósiles, cuya edad oscila entre unos 540 millones de años y 10.000 años. Los fósiles constituyen elementos únicos de nuestro patrimonio, que deben ser estudiados por especialistas y depositados en repositorios oficiales, como es el caso del Llanigla, donde se garantice una adecuada conservación, su estudio científico y la posibilidad de ser dados a conocer a toda la comunidad. Existen leyes provinciales y nacionales que protegen el patrimonio paleontológico. Los fósiles no se deben buscar ni coleccionar de forma particular. No se pueden comprar ni vender. Deben guardarse en centros especializados y exhibirse en museos. Un ejemplo de protección de patrimonio paleontológico en Mendoza fue el relevamiento realizado con motivo de la construcción del dique Potrerillos, un proyecto en el que participaron varios integrantes del Llanigla. Los terrenos de esta zona cercana a la ciudad de Mendoza son bien conocidos por sus restos fósiles. El relevamiento permitió rescatar restos de vertebrados y plantas del período Triásico en áreas que iban a quedar anegadas o alteradas por la construcción del dique y la nueva ruta hacia Chile. También se propusieron trazados alternativos de secciones de la ruta para evitar la destrucción de niveles con alto potencial fosilífero. Así se pudieron preservar áreas de gran interés para la paleontología, no solo de Mendoza, sino de Argentina en general, proponiéndose incluso la creación de 2 reservas provinciales de interés geológico y paleontológico. Otra de las líneas de investigación es la dendrocronología, de la que forma parte el doctor Fidel Roig. El laboratorio de dendrocronología es un laboratorio dedicado al estudio de los árboles, de su crecimiento, de la edad y de sus interacciones con el ambiente. Es uno de los laboratorios más antiguos de nuestro instituto, fue creado hace más de 35 años y ha desarrollado una gran cantidad de información a lo largo de su historia y de muchos vínculos internacionales que han servido para poder expandir las fronteras del laboratorio hacia otros países. La dendrocronología es el estudio de la edad de los árboles a través del tiempo y de cómo esta edad se manifiesta en ciclos, a través de su crecimiento, en ciclos particulares que indican influencias climáticas especiales a lo largo del tiempo y por región. Esos registros que dan los árboles se obtienen a través de la identificación de los anillos de crecimiento, que, como en este caso, en esta pieza, son prácticamente dibujados, tienen una semejanza muy grande, son muy regulares y eso nos permite a nosotros trabajar con mucha confianza en la medición de estos anillos. Una vez contados los anillos podemos determinar la edad. En la Argentina hay árboles de 2.000 años, 3.000 años de edad, ¿sí? Hay árboles muy longevos
y una vez determinada la edad podemos saber el año en que el árbol nació o bien, si es una pieza muerta, el año en que el árbol murió. Entonces son datos que desde el punto de vista del aprovechamiento ecológico para poder interpretar la dinámica de los bosques son sumamente importantes. Las edades de nacimiento, las edades de mortandad, pero en el medio, entre el inicio y el final, tenemos todos los ciclos asociados al crecimiento que también nos indican dinámicas vinculadas con el bosque mismo y con el ambiente. Entonces las mediciones de los anillos de crecimiento son las que nos permiten hacer esas series temporales que después comparamos con el clima, con la precipitación o con la temperatura. Pero no siempre es tan fácil encontrar esta regularidad y a veces nos encontramos con plantas que son valiosas para nuestros estudios, pero que tienen estas características, ¿sí? En las cuales si uno analiza o trata de determinar dónde está el centro de esta pieza, el centro está ubicado acá. Sin embargo, por sucesivas mortandades laterales, se va extendiendo y toma esta forma caprichosa. Es decir, es una cosa interesante. Y más curioso aún es, por ejemplo, cuando nos encontramos con este tipo de imagen que realmente no sabemos por dónde empezar a trabajar. Si bien podemos identificar el centro, los extremos están siempre deformados porque son árboles que tienen este tipo de crecimiento, ¿sí? Estos son árboles tropicales que desarrollan estas extensiones y entonces estas particularidades hacen que el trabajo en la identificación y medición tenga una cierta complejidad respecto de los ejemplos que mostramos recién. El Yanigla también dispone de valiosos laboratorios de alta complejidad. El Yanigla tiene 4 laboratorios de grandes equipamientos: el laboratorio de química ambiental, el laboratorio de microscopía electrónica de barrido, donde nos encontramos en este momento, el laboratorio de biología molecular y el laboratorio de isótopos estables. Los 4 laboratorios están integrados y brindan servicios al personal científico y también al personal externo a la institución y están integrados por equipos de alto valor económico y también de prestación científica. Las prestaciones son, por ejemplo, en el caso del laboratorio de química ambiental, todo el análisis de química analítica. En el caso del laboratorio de microscopía electrónica, poder hacer observaciones ultra finas de elementos muy pequeños o a resoluciones muy altas. Los laboratorios de química isotópica para medir isótopos estables de diversos elementos y biología molecular para hacer estudios de ADN. Hoy en Teoría Práctica te presentamos 2 de los institutos del CONICET Mendoza, con algunas de sus líneas de investigación. En próximos programas de Teoría Práctica vamos a conocer un poco más del CONICET Mendoza.